Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre las alucinaciones y lo relacionaremos brevemente con el libro de Oliver Sacks. Primero, necesitamos saber quién fue. Fue un neurólogo y escritor británico, muy conocido por sus libros sobre los efectos de los trastornos neurológicos, basados en las experiencias reales de sus pacientes. Su último libro fue publicado en el 2012 llamado Alucinaciones. Y este libro buscaba acabar con el estigma que rodea a las personas que experimentan alucinar. No solo pretendía explorar y explicar, sino que además buscaba concientizar sobre el tema. Una cita de su libro fue: "No vemos con los ojos, sino con el cerebro". De ahí que muchas veces veamos cosas que no están delante de nosotros, cosas que a veces llamamos apariciones, fantasmas o visiones, conceptos, todos ellos que obedecen al término genérico de alucinaciones. Pero ahora vamos a ver que las alucinaciones no son solamente visuales. ¿Qué son? Puede ser una visión, un sonido, un olor, un gusto, algo que estamos sintiendo, que pensamos que es real, pero no lo es. Ahora veremos los tipos de alucinaciones y su clasificación, que puede ser según su grado de complejidad, según su etiología y según la esfera sensorial en la que aparezcan. Primero están las fisiológicas, que son imágenes que aparecen antes de dormir o despertar. También se incluyen imágenes en situaciones fisiológicas extremas, como pueden ser la hipertermia, hipotermia, privación de agua y o alimento, hiperventilación o los llamados espejismos en el desierto. Ambientales, que son imágenes que tienen lugar en situaciones de aislamiento, sobrecarga sensorial o aislamiento social. Luego están las orgánicas, que son alucinaciones provocadas por enfermedades somáticas, por ejemplo tumores en el lóbulo temporal, epilepsia, etc. Y por último las psiquiátricas, que son alucinaciones que casi siempre se acompañan de ideas delirantes. Según la esfera sensorial, pueden ser visuales cuando ocurre por una desaferenciación sensorial, es decir, la ausencia del estímulo a través de la vía visual hasta la corteza occipital. Eso da lugar a la desinhibición de la corteza visual, que comienza a disparar espontáneamente. Esto ha sido corroborado por estudios de resonancia magnética funcional, donde se observó actividad espontánea en la corteza extrateada del lóbulo occipital. A continuación, una breve simulación auditiva. No te quiere, solo quiere destruirte, hacerte daño. Porque te persigue. Hazlo. Hazlo. ¡Mátalo! Las gustativas y olfativas suelen ir de la mano. Pueden aparecer en olores y sabores agradables y desagradables. Es por eso que algunas personas sienten que están siendo envenenadas. Las táctiles son sensaciones cutáneas, pueden ser pasivas o activas, en donde uno siente que lo agarran, lo queman e incluso que le caminan bichos. Las somáticas son sensaciones como estar petrificado, desfigurado o tener desgarros. Y por último, en la sinestésica, el paciente experimenta la levitación. Es común entre personas con esquizofrenia no paranoide o que tienen Parkinson. Las alucinaciones, a diferencia de la imaginación, poseen más similitudes con la percepción. En efecto, hay experimentos que demuestran estas divergencias entre alucinaciones e imaginería. En el caso de alucinaciones visuales, se activa en el cerebro el sistema visual en la corteza occipital e infratemporal, más específicamente el área B4, mientras que en la imaginería visual se activan también áreas de la corteza prefrontal. Podemos decir entonces que la mente no sería capaz de distinguir la visión de la realidad. Es decir, el cerebro no discerniría entre algo real y una alucinación. Por otro lado, la imaginación se diferencia cualitativamente de las alucinaciones, puesto que las visiones, ensoñaciones y fantasías se localizan en el espacio imaginativo de nuestra propia mente. Generalmente no suelen aparecer en el espacio externo, como los objetos que percibimos. Tiene que ocurrir algo en el cerebro para que la imaginación sobrepase sus límites y sea reemplazada por la alucinación. Algunos ejemplos de esto podría ser la disociación o desconexión. Retomando a Oliver Sacks, en su libro aparece una mujer con el síndrome de Charles-Bonnet, que es la aparición de alucinaciones visuales complejas, elaboradas y persistentes en pacientes ancianos sanos, sin deterioro cognitivo, y que presentan un déficit visual significativo de cualquier origen. El cerebro produce estas alucinaciones porque se reduce la cantidad normal de información visual proveniente de los ojos. Puede ser confundido con psicosis o demencia precoz. Es por esto que no lo comentan de forma espontánea, por miedo a que se les confunda con enfermos dementes.
No hubo reportes en personas con ceguera congénita. Se reportó en pacientes con afectación de la vía visual a cualquier nivel desde los ojos hasta la corteza occipital. Las imágenes pueden ser complejas y pueden incluir patrones detallados o imágenes completamente formadas, como animales, obras de arte, rostros o paisajes, y pueden durar desde un segundo hasta horas. Gracias a la evolución de ciertas plantas con agentes psicoactivos, se crearon fármacos con capacidades alucinógenas. Durante el momento alucinógeno que pueden producir estas drogas, se pueden experimentar episodios de micropsia-macropsia, visión liliputiense, alucinaciones estereoscópicas o intensificación, distorsión o fusión de los sentidos. La intervención farmacológica resulta muy importante en el proceso de tratamiento de los pacientes con diferentes enfermedades, entre las cuales se incluyen las alucinaciones, tanto por sus efectos positivos y por la eficacia de los medicamentos. Los problemas que producen los medicamentos son los efectos secundarios. En el caso de Parkinson, las alucinaciones son consecuencias por efectos secundarios de los medicamentos que complican el tratamiento del paciente. A veces, los profesionales no toman en cuenta los efectos secundarios de las grandes cantidades de dosis de medicamentos que administran a los pacientes, ya que se enfocan en los resultados positivos que registran para el tratamiento de la enfermedad en cuestión. Los medicamentos deben ser controlados antes de su administración, ya que a veces la abstinencia o la falta de medicamentos causan la aparición de alucinaciones que pueden producir un caos en la vida del sujeto. Tanto las adicciones como la privación de los medicamentos tienden a provocar malestares en el individuo, ya que, por un lado, puede causar sobredosis y llevar al paciente a la muerte, mientras que, por otro lado, la abstinencia puede producir esta ansiedad para tomar los medicamentos, ya que un cerebro adicto es difícil de reeducar. En estos casos, el terapeuta debe saber cómo los pacientes interpretan las alucinaciones, ya que puede que algunos pacientes consuman los medicamentos no para tratar una enfermedad, sino para aumentar los efectos secundarios de estos, que a veces son alucinaciones. Los sueños se pueden definir como fenómenos neurológicos, además de psicológicos. No obstante, son muy diferentes a las alucinaciones del síndrome de Charles Bonnet. La persona que sueña se encuentra completamente inmersa en su sueño y generalmente participa activamente en él, mientras que los individuos que padecen el síndrome están despiertos y conservan su conciencia crítica y normal. También existen alucinaciones que podrían ir asociadas a un trastorno del ciclo sueño-vigilia, el cual consiste en esencialmente sueños o fragmentos de sueños que invaden la conciencia durante el día. Otra forma en la que se manifiesta el sueño son las alucinaciones hipnopómpicas. Son aquellas que se producen al despertar, en esos primeros segundos en los que no sabemos ni quiénes somos. A menudo se ven con los ojos abiertos, con una intensa iluminación. Se proyectan al espacio externo y parecen totalmente sólidas y reales. Por último, tenemos las alucinaciones que acompañan a la parálisis del sueño aislada, que son sustancialmente más vívidas, elaboradas, multimodales y aterradoras, y que por lo tanto es más probable que tengan un impacto radical en cualquiera que las experimente. En conclusión, las alucinaciones no son realmente como la creencia popular estigma, sino que un individuo puede experimentar alucinaciones sin que se trate de una enfermedad. Incluso, pueden ser señales que exterioriza el cuerpo para avisar que algo está mal. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que les haya gustado. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Chao.